Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Recta Ratio. Mi nombre es Natalia Franza y junto con mi amigo y profesor Flavio Bastos creamos este canal para compartir videos cortos sobre temas importantes en derecho internacional. Hoy vamos a hablar sobre el papel de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. En primer lugar, debemos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos tiene este nombre precisamente porque pretende ser universal. Pretende proteger a todas y cada una de las personas que habitan el planeta. Sí, aquí tenemos debates sobre legitimidad, sobre regionalismos culturales, temas complejos, pero al menos un núcleo duro de derechos humanos, de derechos mínimos, es reconocido como universal tras la implementación de los tratados y las convenciones de derechos humanos en los más diversos ámbitos. A nivel internacional, en el sistema de la ONU, creado en 1945, trajo al año siguiente la Comisión de Derechos Humanos, subordinada al Consejo Económico y Social. En su primera sesión, celebrada en 1947, la Comisión ya creó el Subcomité de la Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. Además de la Comisión de Derechos Humanos, que es el principal destinatario de las denuncias de violaciones de las disposiciones de la Declaración Universal, otros órganos pueden recibir denuncias de personas en determinadas situaciones, citando, por ejemplo, en primer lugar, el Consejo Tutelar, que recibe denuncias de los territorios protegidos. En segundo lugar, el Comité Especial, cuyo objetivo es contribuir a la implementación de los lineamientos establecidos en la Declaración sobre la concesión de la independencia en los territorios y pueblos coloniales. En tercer lugar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que recibe denuncias en esta materia, sin olvidar del Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo en 1966, que será objeto de estudio en otro video. En 1948, como todos saben, nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de estos instrumentos, sin embargo, son tribunales, son cortes, sino solo comisiones o comités de seguimiento y implementación de sus textos básicos. Son mecanismos extraconvencionales, sin potestad adjudicativa, sin potestad jurisdiccional. Se les deben informes del Estado sobre la protección de los derechos humanos y se pueden interponer peticiones individuales de denuncias por violaciones de los derechos humanos. Tangencialmente, la Corte Internacional de Justicia, ya mencionada aquí en el canal, en el video sobre las Cortes de la Haya, también se ocupa del cumplimiento de los acuerdos que versan sobre derechos humanos, siempre que los estados acepten expresamente su jurisdicción y sean parte del dicho tratado. Esto porque la protección internacional de los derechos humanos implica obligaciones internacionales de proteger, es decir, genera deberes objetivos y no discrecionales para los estados partes. En consecuencia, se prohíbe la denegación de justicia por parte del estado parte o el alegato de falta de recursos para cumplir con las obligaciones asumidas, o sea, la limitación de la posibilidad de derogación por parte de los estados de las cláusulas de los pactos. Se protege entonces al individuo como ser humano, independientemente de su vínculo de nacionalidad. Es la llamada desnacionalización de la protección, que amplía el círculo de personas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. La supervisión de los compromisos no es discrecional del Estado parte, sino de organismos internacionales que actúan en defensa de valores comunes superiores al concepto y al interés del Estado. La falta de reparación en virtud de un determinado instrumento no excluye el recurso a otro procedimiento paralelo existente, global o regional. Fuera del ámbito internacional, tenemos la complementación de la protección jurídica de las personas a través de los niveles regionales. En Europa, ligado al Consejo de Europa, vamos a tener un video solo para hablar de los organismos europeos, para no confundirlos con, por ejemplo, el Consejo Europeo de la Unión Europea. Surgió el convenio o la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950, que hizo posible el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1945. Luego, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica,
que también pasó a ser objeto de control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Y la más nueva de las cortes, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2004, basada en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1998. Como regla general, todos estos tribunales son competentes para resolver controversias relativas a denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de un Estado, o sea, competencia contenciosa, y también para interpretar las disposiciones de la Convención y otros tratados internacionales sobre la materia, o sea, competencia consultiva. Todos ellos permiten peticiones individuales con diferentes formas de acceso a los sistemas regionales. En la Corte Interamericana, por ejemplo, solo la Comisión Interamericana y los estados signatarios de la Convención pueden someter disputas a la Corte directamente. Los individuos, los grupos de individuos y las organizaciones no gubernamentales deben contactar primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión finalmente decide sobre la conveniencia de llevar el caso a la Corte si no puede resolverlo. Con eso, lo que se quiere es privilegiar la solución consensuada de los conflictos. Decidiendo la materia, los tribunales pueden exigir al restablecimiento del derecho o la libertad del perjudicado, la reparación de las consecuencias del hecho ilícito, el pago de una justa indemnización al perjudicado, entre otras medidas reparatorias, tales como actos públicos, medidas educativas para sensibilización, apertura de diligencias, etc. Las decisiones de los tribunales de derechos humanos son definitivas e inapelables. Una vez publicada, se envía una copia de la decisión a todos los estados signatarios en sus propias lenguas. En última instancia, por tanto, el papel de los tribunales de derechos humanos es asegurar el respeto a los derechos humanos previstos en los respectivos tratados constitutivos, dando primacía al derecho interno y a los tribunales internos de los estados, pero sirviendo entonces como una instancia subsidiaria si tal protección es deficiente o no existente. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.